Tres pilares, tres dependencias que tenés que entender para poder destruir si realmente querés vencer la adicción a la pornografía y la masturbación de una vez por todas. En este video vamos a analizar las tres dependencias que un adicto suele generar a la pornografía y la masturbación para poder entenderlas y finalmente destruirlas de una vez por todas, para que vos, por supuesto, tengas éxito en lograr superar esta adicción. El primer pilar a identificar y, por supuesto, a destruir es el de la dependencia física, que está relacionado a la adicción neurológica. La adicción neurológica ocurre dada la naturaleza, la esencia del contenido pornográfico. La pornografía es un estímulo supranormal. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que es un estímulo que no lo encontramos en la naturaleza, que escapa a lo normal que podríamos obtener allá afuera. ¿Por qué razón? Bueno, porque el contenido pornográfico produce unas altas cantidades de un neurotransmisor llamado dopamina. Dicho neurotransmisor cumple un montón de funciones, ¿sí? Pero la que nos importa aquí es la función de motivación y, por supuesto, de novedad. La pornografía nos ofrece una alta cantidad de contenido y, por supuesto, esto es muy novedoso, puesto que la dopamina se produce con la novedad. Cuando una persona ingresa a un sitio pornográfico por primera vez, se inunda su sistema, su cerebro, de dopamina. La dopamina finalmente desencadena otro neurotransmisor que es el de opioides, que es el que realmente nos produce placer. Entonces, cuando ocurre esto, nuestro cerebro identifica que, por supuesto, estamos ante un estímulo, una actividad, una cosa que nos produce una alta cantidad de placer. Y, por supuesto, sin gastar mucha cantidad de energía, dado que hoy en día tenemos este tipo de contenidos al alcance de la mano. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer nuestro cerebro es, dada la ley del menor esfuerzo, la ley que dice que toda la naturaleza busca obtener un mismo resultado gastando la menor cantidad de energía. Y resulta que el contenido pornográfico cumple este rol de una forma espectacular, porque obtenemos unas altas cantidades de dopamina, de opioides, de placer, y no tenemos que hacer ningún tipo de esfuerzo al respecto, lo tenemos al alcance de la mano. ¿Y qué efectos tiene esto? Bueno, lo que termina pasando es que, por supuesto, nuestro cerebro crea una memoria para que repitamos el proceso, dado que existe un estímulo que nos produce una cantidad de placer masiva a nivel neuroquímico. ¿Pero qué termina generando esto? Bueno, dado que nuestro sistema de recompensa se ve inundado de dopamina y de opioides, el sistema se satura. ¿Por qué? Porque es un estímulo supranormal y no está nuestro cerebro preparado para tanta cantidad de estímulo. Entonces, en aras nuestro cerebro, nuestro sistema límbico de mantener lo que se llama un equilibrio, una homeostasis, tiene algunas opciones y toma algunas acciones para mantener este equilibrio. Una de las opciones que tiene es, por supuesto, bajar la cantidad de dopamina que producimos ante un mismo estímulo. Entonces esto se traduce en que, por supuesto, al mirar el mismo video, el mismo contenido, la misma página, no obtenemos la misma cantidad de placer como aquella primera vez. Otra cosa que puedo hacer es bajar los receptores de dopamina, ¿sí? La dopamina, como digo, es un neurotransmisor que es como una especie de mensajero donde hay un emisor y un receptor, y tenemos receptores de dopamina y también de opioides. Entonces, nuestro cerebro puede decir, ok, vamos a bajar la cantidad de receptores para mantener un poco el equilibrio. O puede hacer las dos cosas a la vez también. Para poder entender mejor esto, te lo voy a explicar con una analogía muy sencilla. Imaginemos, por ejemplo, que tu sistema de recompensas es como una especie de tubería. La tubería sería el camino o la sinapsis donde pasa una corriente de agua. El agua, por supuesto, es la cantidad de dopamina. Cuando producimos una alta cantidad de dopamina, lo que ocurre es que la presión y la cantidad de agua aumenta de una manera extraordinaria. Y la tubería, el sistema, no está preparado para esa cantidad. Entonces, cuando existe tal cantidad de agua y tal presión, tenemos algunas opciones para tomar. Algunas acciones que efectuar, que son, por un lado, bajo la cantidad de presión del agua,
O también puedo tapar la tubería, de forma tal que aunque haya una gran cantidad de presión o cantidad de agua, por supuesto no va a pasar el agua. O puedo hacer las dos cosas a la vez. ¿Qué termina generando esto? Bueno, por supuesto termina generando lo que se llama la pérdida de la sensibilidad. Un mismo video ya no nos produce la misma cantidad de placer. No sentimos que sea igual, así que ¿qué opción tenemos o que un adicto o la persona que consume este tipo de material, que aún no se ha hecho adicta, le termina pasando? Bueno, que termina aumentando o bien la cantidad de tiempo que pasa en un mismo sitio, o bien escalando a géneros que le generen mucha más cantidad de shock y que por supuesto la cantidad de agua, la presión de agua que pasa por la tubería sea aún mayor, mayor y mayor, de forma tal que vuelvan a obtener esa misma cantidad de placer, dado que su cerebro se empieza a insensibilizar, a perder esa sensibilidad. El problema de esto básicamente es que la dopamina la necesitamos para nuestro día a día. Nosotros producimos dopamina cuando vamos a tomar agua, cuando estamos... es la anticipación a la recompensa, lo que nos motiva a hacer cosas. Y la necesitamos para nuestras actividades diarias. Entonces, cuando nuestro sistema pierde esa sensibilidad, muchas de las cosas cotidianas de nuestro día a día, como estudiar, trabajar, qué sé yo, ordenar tu casa, relacionarte con otras personas, no se van a sentir de igualmente placenteras que antes. Vas a perder esa sensibilidad y tu cerebro va a querer una única cosa, la única cosa que le produce una alta cantidad de placer, sin prácticamente ningún esfuerzo, comparativamente a lo que implica muchas veces vivir. Ordenar tu casa, ordenar tu cama, estudiar, trabajar, llevar a cabo un proyecto, relacionarte con otras personas, requiere más cantidad de energía. Y desde el punto de vista de la ley del menor esfuerzo, tu cerebro dice, mira, acá tengo algo que me produce una alta cantidad de dopamina y una alta cantidad de placer. ¿Para qué yo voy a gastar energía en otras cosas que realmente no me generan esa cantidad? No tiene sentido. Esto finalmente se traduce en una especie de círculo vicioso en el peor de los casos, donde la persona va escalando, dada la naturaleza supranormal de la pornografía, va escalando lo que yo llamo los 4 escalones del proceso adictivo, que son primero el consumo, después el hábito, finalmente el abuso y por último la adicción. Y en este tipo de material es muy fácil llegar al caso de la adicción, que es cuando uno es esclavo de la droga. ¿Por qué? Porque entras en este círculo vicioso de querer más y más y más y más. Y muchas personas que por ahí no escalan o no llegan a ese punto, se la pasan luchando contra sí mismos, luchando por no sobrepasar ciertas líneas, cierto tipo de géneros, cierto tipo de contenidos. Y realmente, por supuesto, la vida de estas personas se vuelve un calvario porque, repito, vivir sus vidas ya no es tan estimulante. Pérdida de la motivación, pérdida de la energía y un montón de efectos que genera la dependencia física. Ahora vamos a hablar acerca de la dependencia emocional. La dependencia emocional surge cuando la persona en algún momento de su vida, por ejemplo en su niñez, en su preadolescencia, en su adolescencia, es decir, en una edad donde era mucho más joven generalmente, la persona sufrió algún tipo de trauma, padeció algún tipo de trauma o algún tipo de conflicto que le generó estrés o que le generó, en otras palabras, algún tipo de emoción a la que le asoció dolor. Y resulta que en ese momento en el cual esta persona tuvo esa situación, ese conflicto emocional, ahí existía, ahí estaba la pornografía como método para justamente solventar ese problema. Pero en principio la persona no lo sabía. Es decir, por ejemplo, imaginemos que en tu adolescencia hubo un momento de tu vida donde te sentiste impotente, te sentiste frustrado, estuviste triste. Y resulta que en ese momento de tu vida volviste a tu casa y tenías ahí y tuviste una sesión de pornografía y lo que identificó tu mente en ese momento muy seguramente es que existía algo muy barato, muy barato, que te permitía alejarte del dolor. ¿Sí? Esto lo voy a volver a repetir y es que el ser humano se mueve en dos direcciones, el deseo por placer y la necesidad de alejarnos del dolor.
Y resulta que la pornografía, por lo que comentamos anteriormente, produce unas altas cantidades de placer. De forma tal que cuando estoy consumiendo pornografía realmente no puedo sentir dolor. Entonces, si yo en mi pasado, en mi adolescencia, tuve algún tipo de situación ahí y ahí estuvo la pornografía, mi mente dijo, acá existe una manera muy sencilla, muy barata, que no requiere mucha energía, que me aleja de estos conflictos emocionales, que me puede ayudar a evadirme de estas emociones, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Es muy importante entender y generalmente cuando esto se repite y se suele volver a repetir, la persona genera nuevamente una memoria y es que cuando ocurra la misma emoción, por ejemplo, te sientas frustrado, te vas a ver movido a querer consumir pornografía. ¿Por qué razón? Bueno, porque generaste dependencia emocional. También es importante aclarar que esto podría ocurrir también con emociones positivas. Allá afuera hay muchas personas que cuando se sienten felices, eufóricos, alegres, es una excusa perfecta para recompensarse a sí mismo con beber cloro, con tener una sesión de PMO. Y finalmente entendemos lo que es la dependencia mental, lo que también se ha llamado la adicción psicológica. ¿Ok? Con toda la explicación anterior, por supuesto, en nuestra mente se ha creado una asociación, se han instalado unos programitas que nos hacen creer a nosotros que este tipo de material es un placer, es un apoyo para lidiar con las emociones, para lidiar con el estrés. Y digamos, se genera todo esto a nivel mental y por supuesto, lo importante de esto es que la mente es la central de mando, ¿sí? Y esto ocurre sobre todo a nivel subconsciente. Por eso la fuerza de voluntad no funciona, ¿sí? Porque la fuerza de voluntad la vamos a usar siempre a nivel consciente. Pero a nivel inconsciente, por más, y a veces uno se pregunta, bueno, pero ¿por qué una persona que, por ejemplo, sabe que este tipo de material es negativo, aún así, recurre al mismo? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de ello? De hecho, uno mismo, yo me lo preguntaba, ¿por qué razón si yo sé que esto es dañino, lo busco? Cuando sé que me estoy jugando el cuello en cada sesión que tengo. Bueno, justamente porque aquí en nuestra mente inconsciente o subconsciente existen esos programitas que nos dicen a nosotros de forma muy resumida, el patrón en común de todo esto es que la pornografía es un método para apoyarme ante el estrés de la vida, las situaciones negativas de la vida, y también es un gran placer. Es un gran placer hacerlo. Esto genera todo tipo de creencias irracionales en las personas, ¿sí? Entonces, estos son los tres pilares a vencer. Así que haciendo un repaso breve, un resumen de esto, las tres dependencias a vencer son la dependencia mental, la dependencia emocional, la dependencia física. La dependencia física es generada por este estímulo supranormal, ¿sí? Que hackea nuestro sistema de recompensa, que genera muchos desequilibrios, pero nos hace creer a nosotros que realmente es muy placentero llevar a cabo este tipo de práctica, que lo usamos generalmente para satisfacer nuestros deseos sexuales, etc. También puede ocurrir la dependencia emocional, donde la persona o la utiliza la pornografía, este tipo de material, como método de lidiar con sus emociones, sobre todo emociones negativas, pero también puede ocurrir en el lado contrario. Y finalmente tenemos la dependencia mental, donde la persona genera todo tipo, a raíz de esto también, de creencias irracionales que lo hacen ver a la pornografía como un placer, como un apoyo, ¿sí? Se instalan programitas en su mente subconsciente y por supuesto la persona va escalando cada vez más y más y más en su adicción. Entonces, cabe mencionar que, por supuesto, entender esto nos permite tratar a cada persona de una manera en particular, sobre todo basándonos en la escala del proceso adictivo. Cada persona, dependiendo en el grado en el que esté, va a requerir un tratamiento u otro. Pero poder identificar esto nos permite llevar a cabo soluciones mucho más eficientes.
Entonces, en un próximo video voy a hablar acerca de la limpieza mental, ¿sí? Sobre todo para trabajar esta parte que es la dependencia mental, porque es la central de mando, la que controla absolutamente todo. Y una mención interesante es que hay algunos autores que he leído por ahí que hablan de otra dependencia más, que abarca al ser humano también, que es la dependencia espiritual, ¿sí? Puede parecer un poco loco, pero hay personas que, y he leído teorías muy interesantes que desarrollan esta dependencia, y tal vez en un próximo video la desarrollemos mejor. Pero estos tres pilares a vencer tenemos que identificarlos para finalmente poder trabajar de una manera eficiente en el cómo.